horarios de misa siguen igual. Hoy celebramos el 7º domingo después de Pentecostés. La epístola está tomada de aquella de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo digo humanamente por la flaqueza de vuestra carne, que así como pusisteis vuestros miembros al servicio de la inmundicia y de la iniquidad, así pongáis ahora vuestros miembros al servicio de la justicia para la santificación. Porque cuando erais siervos del pecado, estabais libres de la justicia. ¿Y qué fruto sacasteis entonces de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte, pero ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Porque el pago del pecado es la muerte, en cambio la gracia de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero interiormente son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de las espinas uvas o de los abrojos higos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy empieza con una de las frases más célebres de todo el Nuevo Testamento: cuidaos de los falsos profetas. Pero tendríamos que preguntarnos primero, ¿quiénes son los falsos profetas? Pues bueno, hay diferentes clases, diferentes especies. Una primera especie de falso profeta son aquellas personas que son paganas, ¿no? Hoy en día está muy de moda todo aquello de la ayahuasca o de esta religión que curiosamente se dice que es una religión indígena, azteca, pero le inventó un americano, el Camino Rojo, ¿no? Que hacen todo este asunto de las hierbas y luego de los temazcales y todo aquello, ¿no? También todas estas cosas New Age que poco a poco han ido empezando a meterse en nuestra vida un poco como la humedad, sin nosotros enterarnos. Los cristales, las pirámides de energía, todas estas cosas paganas que nos van alejando poco a poco de la verdadera fe. Luego también están, y también es muy común en estos días, los videntes falsos, que son esta especie de persona que dice que ve a la Virgen o a Cristo o a algún ángel y recibe visiones, mensajes. Y luego hay algunas personas que de repente dicen: ay, mira, aquí como a 2 cuadras hay una persona que ve a la Virgen y todos los días le habla y todos los días apunta lo que le dice la Virgen, y hay que leer el mensaje de WhatsApp que manda todas las mañanas, porque hasta tienen horarios, ¿no? Un poquito. Pero en este caso hay que tener mucha atención, porque por sus frutos los conoceréis. Y varias de estas personas terminan excomulgadas, o sus directores espirituales mismos terminan fuera de la iglesia, por poner un ejemplo, pues. Y que muchas de estas visiones ni están aprobadas de la iglesia, muchas de ellas están reprobadas por la iglesia, pero otras tantas no están aprobadas, y yo les aseguro, nunca lo estarán, porque la que menos dice cosas peligrosas en contra de la fe. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y luego hay gente que en internet va y dice que el día que se acabe el mundo hay que sobrevivir con brandy y uvas. El día que se acabe el mundo, se acabó el mundo y ya está. Todos felices, que Dios nos haga reconfesados. Pero el día que se acabe el mundo no vamos a comer uvas, ni brandy, ni vamos a necesitar velitas. El día que se acabe el mundo va a regresar Cristo glorioso,
no va a haber necesidad de velas santas, va a haber necesidad de estar en gracia, ¿no? Pero bueno, luego están los herejes, los protestantes, testigos de Jehová, qué sé yo, los cismáticos, que dentro de ellos hay muchos que son tradicionales y lo que tú quieras, y hasta rezan por el Papa, pero hacerle caso al Papa o a los obispos o lo que sea, no, poco. Se hacen caso a ellos mismos y ya está. Cismáticos, hay que tener cuidado también con ellos. Y luego aquí entramos a una parte un poco espinosa. San Agustín, y sobre todo Santo Tomás, en su comentario al Evangelio del día de hoy, dicen que los profetas, en general, profeta, se refiere a los doctores y a los prelados de la iglesia, de lo cual se sigue que un falso profeta es un doctor o un prelado de la iglesia que enseña falsedades. Ustedes se sorprenderán, pero a veces pasa. ¿Cómo podemos identificar este tipo de falso profeta? Es este tipo de persona que termina diciendo que esto que siempre se ha considerado pecado, pues ahora ya no. Y hay veces que lo dicen así. Una va a la confesión, Padre, me confieso de esto y tal. No, eso ya no es pecado. ¿Cómo que ya no es pecado? Si era pecado, sigue siendo pecado ahora, ¿no? Típicamente, porque Dios no cambia. O hay gente, esto es muy lamentable, que va con ciertos padres, ciertos sacerdotes a confesarse, pero luego en la confesión le piden permiso para cometer pecados. Y luego, en nombre de la pastoralidad, estos sacerdotes le dicen, sí, mira, o sea, sí está mal, pero para ti ya no es pecado. Y típicamente son cosas que tienen que ver con el 6º y el 9º mandamiento. Son falsos profetas, ¿no? El remedio básico para esto, alguna vez lo he predicado en otro sermón, pues es la formación tradicional. Y por formación tradicional me refiero a ir a las fuentes de toda la vida. Leer a San Francisco de Sales, a San Ignacio, a Santa Teresa de Ávila, a San Benito de Nurcia, a los padres de la iglesia. Tenemos que buscar el mismo camino que los santos de toda la vida han seguido. Eso es un muy buen remedio en contra de esta especie de falsos profetas. Y luego hay otra especie que es un poquito más difícil de notar. Están estos papás, padres de familia, mamá y papá, que no cumplen con su deber de enseñar a sus hijos la fe, por no incordiarlos, o que toleran graves pecados dentro de su familia, por no hacer problemas, o que enseñan bien a sus hijos, no toleran pecados graves dentro de su casa, pero con su propio ejemplo escandalizan y desdicen de todo lo que enseñan en su casa. Eso también es un falso profeta. También están los falsos amigos. Yo creo que todos alguna vez hemos tenido en nuestra vida alguien así, que a lo mejor es gente que incluso nos acompaña a misa, pero que saliendo de aquí es de, oye, si vamos a tal lado, no, que no está bien, ándale, no pasa nada. Algunos hemos tenido gente así en la vida y alguien ha sido tal vez esa persona en la vida de alguien más. No pasa nada, total, si es viernes, ¿no? Este tipo de falsos profetas, de falsos amigos, los tenemos que evitar a toda costa. Y a lo mejor puede ser doloroso porque muchas veces son gente que queremos, pero o ellos se arreglan o nos vamos de su presencia, no hay de otra. Y aquí tenemos que pensar, ¿seguimos nosotros algún falso profeta? ¿Hemos sido nosotros alguna vez falsos profetas en la vida de alguien más? ¿Procuramos el bien o el pecado de las personas? Pero bueno, todos estos son falsos profetas externos. Hay otra especie de falsos profetas internos que son más complicados.
porque donde estamos nosotros están esos falsos profetas, siempre. Esos falsos profetas son nuestras pasiones, nuestros impulsos. Lo podemos resumir a los pecados capitales: ira, lujuria, gula, pereza, envidia, vanidad y sobre todo soberbia. Tenemos que tomar en cuenta también que nuestras pasiones típicamente se ven alentadas por esos falsos profetas que pueden ser nuestros amigos. No pasa nada. O también los medios que siempre nos están alentando: sé tú mismo, haz lo que tú quieras, just do it, solo hazlo, ¿no? Y es difícil verdaderamente combatir esos falsos profetas, pero tenemos que hacer todo lo posible. ¿Cuál es un primer remedio, un remedio básico en contra de todos los falsos profetas? Rechazar toda especie de respeto humano, rechazar toda vergüenza que nos pueda dar ser cristianos. Tenemos que ser católicos consistentes, siempre y en todo lugar, porque luego pasa que somos 100% católicos en misa, pero estamos en el trabajo y somos 60% católicos, porque la chamba es chamba. Y luego, porque la chamba es chamba, terminamos haciendo cosas que ningún católico debería de hacer. O estamos con ciertos familiares y se nos baja el porcentaje de catolicidad que tenemos. O estamos con los amigos y ahí sí, nada más somos 40% católicos. Tendemos a dividir nuestra vida en estas cajas. Pero tenemos que ser siempre y en todo lugar católicos, consistentes, que por vergüenza nos quedamos callados, por vergüenza aceptamos hacer cosas que nadie debería de hacer. El típico caso de la novia que por quedar bien con el novio termina haciendo cosas que no debería de hacer, o que entre amigos, uno por seguir el juego o por no aguar la fiesta, termina tolerando cosas que ningún católico debería de tolerar. A todos nos ha pasado, pero tenemos que aprender de ello. Tenemos que ser católicos consistentes y tenemos que evitar esa vergüenza que nos pueda dar ser católicos, o no la tenemos que comer, total. Tenemos que ver si nuestras amistades son convenientes. Es doloroso, a lo mejor tenemos que dejar alguna amistad de mucho tiempo, ni modo. Tenemos que preferir estar solos a dejar la compañía de Cristo. Tenemos que preferir no tener pan a dejar de tener el pan de los ángeles. Y aquí les quiero prometer algo. Si tú eres generoso con Dios, Él no te va a dejar solo. La lucha por ser un católico consistente en todos los lugares es una lucha difícil. Se siente feo, es vergonzosa, es dura. Pero tenemos que confiar en que no nos va a dejar solo el que ya derramó su sangre por ti. Él jura que siempre va a estar contigo y la prenda de ese juramento es su misma sangre. No podemos dudar de que nos va a dejar solos. A lo mejor sí se siente feo, la soledad, la angustia de no saber qué va a pasar mañana. Pero tenemos la certeza de que Cristo está con nosotros. Y esto es una obligación que tenemos que asumir. Porque hace más mal a la iglesia el católico mediocre que los peores enemigos jurados. Y aquí hay una historia que es algo chistosa, que el secretario de Estado de Pío VII se entrevistó con Napoleón. Napoleón, todos lo conocen, era un masón de lo peor, enemigo de la iglesia. Y Napoleón le dice al secretario de Estado de Pío VII: Su eminencia, yo voy a destruir la iglesia y no va a quedar piedra sobre piedra. Y este cardenal, un poco con risa, le dice: Señor Napoleón, no le creo, porque después de 18 años de cardenales y obispos, la iglesia sigue en pie.
Con esto no quiero decir que los obispos y los cardenales sean malos. Quiero decir que somos nosotros mismos los católicos los que barrenan más nuestra propia salvación. Es nuestra mediocridad lo que hace más daño a la Iglesia. Es nuestra tibieza lo que al final nos convierte en falsos profetas, en hipócritas, en malditos del Padre. Hay veces que creemos que porque no cometemos pecados tan graves, o a lo mejor no tan seguido como el que está aquí al lado, pues cumplimos y vamos sacando la chamba. Pero tenemos que recordar lo que también dice el Evangelio del día de hoy. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién sí entra en el reino de los cielos? El que haga la voluntad del Padre Celestial. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre Celestial? Ser santos. La santidad no es una opción, es un mandato. Todos debemos y podemos, con la gracia de Dios, llegar a ser santos y santos de altar. Que la garantía de esa promesa es la sangre misma de Cristo. A eso venimos a la tierra. El propósito de nuestra existencia es la santidad, es alabar a Dios con nuestra vida, con nuestra existencia. Si no venimos a ser santos, no venimos a nada. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que nos intentan librar de Dios y de su ley para seguir nuestras propias pasiones. Y tenemos que cuidarnos ser nosotros mismos ese falso profeta. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que nos invitan a buscar la plenitud del hombre en esta tierra, olvidando que hay cielo y que hay infierno. Tenemos que mortificar nuestro cuerpo y nuestra voluntad en favor de la de Dios. Tenemos que hacer como la epístola del día de hoy. Así como habéis usado vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la justificación. Tenemos que hacer penitencia y oración. Tenemos que ofrecernos enteros, toda nuestra persona, como sacrificio, junto a la cruz de Cristo. Tenemos que hacer como los 3 amigos del profeta Daniel que adornan hoy la oración del ofertorio. Estos 3 amigos del profeta Daniel fueron aventados al horno por no querer adorar ídolos y ser fieles a Dios. Y estando en el horno, estos amigos del profeta Daniel cantaron: tenemos un corazón contrito y humillado, acéptalo como recibíais el holocausto de carneros y de toros y los sacrificios de millares de los mejores corderos. Así sea hoy agradable nuestro sacrificio ante tu acatamiento y que te sirvamos fielmente. Pidámosle a Nuestra Señora del Carmen, a quien hoy conmemoramos, que nos ayude a cantar esta oración a nuestro Señor eternamente. Nuestra Señora del Carmen es la patrona de los marineros. ¿Por qué? Cuando hay una tormenta en tierra firme, pues uno se tapa y ya está. Pero cuando uno está mar abierto, en un mar de lo desconocido, y hay una tormenta, la cosa es complicada. Pero Nuestra Señora del Carmen es la estrella de la mañana, es el faro verdadero que guía, es la luz que tenemos que seguir para llegar a Cristo. Nuestra Señora del Carmen, ella sí que es verdadera profeta. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde, te da la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.